Hola, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Probablemente ya me conozcas, mi nombre es Miguel y soy fundador de Trader Business School. En la clase de hoy vamos a hablar sobre las reglas de oro en el trading y si operas, por ejemplo, en los mercados financieros o te gustaría hacerlo, estas reglas son fundamentales para poder aumentar tus probabilidades de éxito y minimizar los riesgos. Como ya sabes, pues todo lo que vemos en este tipo de clases no son recomendaciones ni de compra ni de venta y para operar en los mercados financieros pues necesitamos una formación previa. Así que sin más, vamos a ir comenzando con la clase. Así que en primer lugar quiero ver contigo ahora la importancia del plan de trading. Por ello, la primera regla de oro que debemos de recordar es tener un plan de trading sólido. Y tú te preguntarás que por qué. Porque realmente sin un plan de trading bien definido te vas a enfrentar a la incertidumbre del mercado y sobre todo tus decisiones pues podrían estar basadas en emociones en lugar del análisis. Así que te voy a dar algunas pautas para crear un plan de trading pero de forma efectiva. Y lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestro objetivo. Es decir, finalmente tenemos que definir de forma clara lo que queremos lograr con estas operaciones y sobre todo establecer metas realistas a corto y medio plazo. Desde aquí también podemos ver que tenemos que establecer las reglas de entrada y de la salida. Para ello tenemos que determinar los criterios específicos que nos van a indicar cuándo podemos entrar en una operación y cuándo podemos salir para poder obtener ganancias o limitar las pérdidas. También podemos ver la gestión del riesgo. Es decir, tenemos que definir la tolerancia al riesgo que queremos correr en esa parte y establecer los límites que sean claros para el tamaño de nuestras posiciones y sobre todo para el nivel de pérdida que estamos dispuestos a asumir. Y por último, tenemos que mantener un registro detallado de todas las operaciones, incluyendo, por ejemplo, el razonamiento detrás de lo que hay de cada una de ellas y los resultados obtenidos. Esto nos va a ayudar, obviamente, a aprender de nuestros errores y, sobre todo, mejorar con el tiempo. Por ello, desde aquí, como sabéis, me gusta siempre mostrar cómo lo hacemos y en esta parte, con todos nuestros alumnos, llevamos un seguimiento de forma individual y para ello lo primero que hacemos es rellenar un plan de trading tipo como este que tenéis aquí. Igualmente te iré informando de cómo puedes conseguir este plan de trading y ahora al final de la clase te voy a explicar cómo. Desde aquí, en primer lugar, lo que tenemos que ir viendo sería, por ejemplo, el capital inicial. Por ejemplo, aquí ponemos el capital con el que queramos empezar. El plan de trading no es otra cosa que el plan de empresa. Y para tratar al trading como una empresa, para ello tenemos que tener un plan. Desde aquí ponemos el capital inicial, el mercado, por ejemplo, que queremos operar, el proceso de mi operativa para no saltarme ningún apartado en esa parte. Después, el objetivo de fiabilidad, es decir, cuál va a ser mi objetivo de porcentaje de operaciones positivas. Por ejemplo, yo quiero ganar por lo menos el 60% de las operaciones que haga. ¿Y ello cómo lo hago? Pues desde aquí tenemos nosotros en esta parte la estrategia de entrada que voy a seguir y la estrategia de salida. Es decir, yo aquí voy a ir marcando paso por paso las pautas de mi operativa. Y desde aquí nunca voy a salirme de este plan. ¿Por qué? Porque obviamente si ya me salgo de este plan antes de empezar, pues no voy a pedirle los resultados al sistema si no lo sigo. Para ello, desde aquí vamos a seguir también la parte del análisis del mercado y vamos a ir entrando con la segunda regla de oro para empezar con el trading. Desde aquí vamos a ir viendo que, como bien sabemos, existen tres partes de análisis. Realmente son dos, pero quiero añadir esta tercera para que lo podamos ir viendo. Y la segunda regla de oro, pues realmente se refiere, como os he dicho, al análisis. Para tomar estas decisiones, sobre todo informadas en el trading, es esencial comprender los diferentes enfoques de análisis y utilizarlos de manera complementaria. Por ejemplo, en primer lugar, vamos a ir viendo el análisis fundamental. Realmente el análisis fundamental, ¿qué es? Pues lo que hace es examinar los factores económicos, los factores políticos y también los factores sociales que pueden afectar al precio de un activo. Por ejemplo, tenemos que prestar atención a los informes de ganancia, a las noticias macroeconómicas y, por ejemplo, a eventos importantes. Desde aquí, como sabes, me gusta hacerlo 100% práctico, así que me gusta primero ver la parte teórica, que es la presentación como la hemos visto aquí, y ahora me gusta siempre irme a la plataforma o a alguna parte más práctica para que realmente lo puedas entender. Nuestra formación obviamente es 100% práctica y encaminada a resultados. No tiene sentido de que yo venga aquí y os cuente una parte teórica, porque realmente después hay que aplicarla al mercado.
Por ello, desde aquí, ¿cómo puedo ir viendo yo la parte del análisis fundamental? Y os voy a enseñar a cómo podemos interpretarlo. Desde aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, esta plataforma es de TradingView, donde nosotros hacemos parte del análisis, donde vamos a ir viendo todos los activos. Pues desde aquí, en el momento que yo entre un gráfico, aquí por ejemplo tengo el gráfico de Coca-Cola, creo que Coca-Cola la conocemos todos, y para ver la información financiera fundamental, tengo que hacer clic en esta parte de aquí abajo a la derecha. Una vez que hago clic en esta parte, me aparece el resumen y me aparecen noticias, ideas, información financiera, técnica y previsión. Desde aquí puedo ir viendo un poco el resumen de todo el análisis, las ideas, las noticias y un poco, más que nada, el resumen breve de todo. Desde aquí, para ver la parte del análisis fundamental, me tengo que ir información financiera y desde aquí me aparece, pues, factores claves como, por ejemplo, capitalización del mercado, el rendimiento de los dividendos, puedo ir viendo, por ejemplo, desde aquí el beneficio por acción, todo, el año de fundación y desde aquí puedo ir viendo el crecimiento, la rentabilidad, los ingresos que tiene, el beneficio bruto que tiene, el EBITDA, el EBIT y finalmente puedo ir viendo paso por paso todos los ratios. Los dividendos que reparte, por ejemplo, aquí tenemos el próximo dividendo que va a repartir, el porcentaje de dividendo que lo va a hacer y si son crecientes o constantes, ¿vale? Esto sería un poco el análisis fundamental. Realmente desde aquí, pues, sí es verdad que necesitamos un poco más de tiempo porque tenemos que ir viendo los números y analizándolos. En la siguiente parte tenemos también lo que es el análisis técnico. Un segundito, volvemos por aquí. El análisis técnico lo que hace es que utiliza gráficos y patrones de precios pasados para poder predecir futuros movimientos del mercado. Con ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues realmente es que estudiamos indicadores técnicos y utilizamos herramientas de análisis como por ejemplo líneas de tendencia y promedios que se van haciendo con medias móviles. Por ejemplo, igualmente desde aquí vamos a ir a la plataforma y vamos a hacer un breve análisis de ello. Desde aquí, en el mismo gráfico de Coca-Cola, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas clases de análisis, vamos haciendo análisis en vivo con todos los alumnos, lo vamos viendo todo paso por paso, pero desde aquí quiero hacer un breve resumen en menos de un minuto contigo. Por ejemplo, el análisis técnico estudia lo que es el movimiento del precio. Para ello yo necesito líneas relevantes que las tengo en esta parte. Desde aquí voy a utilizar, por ejemplo, dos líneas que son muy importantes, que serían las líneas de soporte y las líneas de resistencia. Por ejemplo, yo marco aquí esta línea y marco aquí esta línea. En esta parte, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, en esta zona que yo tengo marcada aquí, sería la zona de soporte. Y en esta zona que tengo yo marcada aquí, sería la zona de resistencia. ¿Qué me marca el soporte? Que es esta parte que tengo yo aquí abajo. Los niveles del precio mínimos. Es decir, cuando el precio marca un mínimo y tengo el suelo del precio. Cuando el precio probablemente llega aquí, probablemente lo normal es que vuelva a subir. Desde aquí, cuando llego a la resistencia, tendría lo contrario. Es decir, tendría que el precio ha subido a su techo y desde aquí lo más probable es que el precio vaya a caer. Para ello, desde aquí, pues tenemos que ir haciendo paso por paso este análisis de los precios para poder hacer la entrada. De igual forma, aquí en la descripción del vídeo te voy a dejar una clase donde profundizamos muchísimo más en toda esta parte del contenido. Va a ser solo 40 minutos y ya verás que te va a aportar muchísimo valor. Porque vamos a ver cosas como, por ejemplo, el análisis técnico y te voy a mostrar cómo puedes empezar a operar o hacer trading sin ni siquiera tener que aportar tu propio capital. Porque hay unas empresas de fondeo que ya lo hacen por ti. Así que aquí en la descripción del vídeo te dejo el enlace para que lo puedas ir viendo. Y por último tenemos el análisis de sentimiento. ¿Realmente el análisis de sentimiento qué es? Pues tenemos que considerar las emociones y las opiniones que el mercado en general pues se va observando. Realmente vamos a ir viendo los cambios en los sentimientos de los traders, de los inversores, a través de encuestas, de redes sociales y noticias financieras. Por ejemplo, igualmente que nadie se percató de que iba a haber una crisis, como por ejemplo la del COVID-19. Esto de aquí, el sentimiento del mercado es muy importante porque hay miedo y cuando hay miedo, obviamente, es cuando hay decisiones en el mercado. También, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, también lo tenemos en esa parte, con la subida de los tipos de interés, pues ahí tenemos que ver también el sentimiento del mercado. Para ello, por ejemplo, desde la herramienta, desde la plataforma de TradingView, en la herramienta que os he comentado antes de información financiera, pues tenemos la previsión. Es decir, desde aquí, obviamente, no es que sea la verdad absoluta, ni es que vaya a ser 100% lo que tenemos que hacer, pero bueno, desde aquí también te va marcando, basado en 27 analistas que ofrecen valoraciones de las acciones de Coca-Cola en los últimos 3 meses, ¿vale?
En base a los últimos 3 meses te dan una previsión en base a todo el análisis que tienen. Desde aquí, si os fijáis, el promedio mínimo que vaya a subir la acción sería un 5%, el promedio intermedio en esta parte sería el 17% y el máximo sería 25%. Para aquí, en esta parte tenemos compra fuerte, 14 de estos 27, comprar 5 de estos 27 y mantener 8. Si os fijáis, en venta o venta fuerte no tenemos a nadie. ¿Quiere decir que esto sea una verdad universal? Obviamente no. Para ello tenemos que hacer nuestro análisis, pero tenemos que tener en cuenta este tipo de previsiones para poder estar al tanto de todo ello. Desde aquí podemos ir viendo también que, al igual que lo importante que es la parte del análisis y la parte, sobre todo, del plan de trading, tenemos que ver también que es muy importante la parte del control emocional. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, nos enamoramos de una acción, siempre vamos a querer que suba y vamos a aguantar pérdidas hasta niveles inesperados. Pues desde aquí tenemos que ir viendo ese control emocional. Así que realmente el factor emocional puede afectar enormemente a tus decisiones de trading y conducir obviamente a errores que son muy costosos. Desde aquí te voy a dar algunos consejos para mantener la calma en estas situaciones estresantes. Por ejemplo, desde aquí tenemos que evitar operar basándonos en impulsos. Es decir, no tenemos que dejarnos llevar por la emoción del momento y evitar tomar decisiones que sean apresuradas. Desde aquí, ¿qué es lo que ocurre? El precio de Bitcoin hemos visto que ha experimentado tanto subidas como bajadas realmente impresionantes y fuertes. Desde aquí, cuando el precio está en máximos, por ejemplo, en este punto de aquí, en abril de 2021, o por ejemplo, en noviembre de 2021, lo normal es que nos encontremos noticias que Bitcoin es lo mejor, que no hay ningún problema, que esto va a seguir subiendo. Aquí realmente, aunque veamos que hay una buena zona de compra y no nos queremos perder esa oportunidad por el miedo a quedarnos fuera, ¿vale? Pues tenemos que ir viendo que el precio está en zonas de máximos. Por algo mal que lo haga el mercado, ya vas a estar perdiendo. Estás en lo máximo. Ni aquí es lo mejor, ni aquí es lo peor. Tenemos que saber aprovechar las oportunidades. ¿Por qué? Porque en esta parte, y en este caso, sobre todo, tenemos que ir viendo que no tenemos que tener en cuenta, mejor dicho, todas las noticias financieras. ¿Por qué? Porque obviamente vienen con retraso y puede ser que vengan con un trasfondo. Es decir, desde aquí, lo normal que es que realmente los gestores de capital o los que tienen experiencia en este punto ven una oportunidad y cuando lleguen aquí, pues en las noticias aparece toda esta parte y los pequeños inversores con poca formación o con poca experiencia compran las acciones que venden los de aquí, ¿vale? Pues en este caso, igualmente que en Bitcoin, podemos ir viendo también una operación. Por ejemplo, ahora como estamos con la inteligencia artificial y demás, desde aquí esta es una de las operaciones que nosotros vamos viendo en la comunidad y en las clases en directo que vamos haciendo en semana. Y por ejemplo, con la inteligencia artificial, esta empresa que es Marvell Technology, que se dedica a los semiconductores, pues desde aquí nosotros vimos una oportunidad en un canal que estaba haciendo el precio en esta parte, una zona de soporte, y desde aquí hicimos la compra en este punto. El precio subió hasta esta zona y justamente aquí es la zona de vender. ¿Por qué? Porque aquí ya hemos obtenido el beneficio y ahora aquí están comprando, pues obviamente los que están escuchando ahora noticias, que es la inteligencia artificial, esta parte de semiconductores y demás. Esto sería una de las partes que quiero que entiendas del por qué no tenemos que dejarnos llevar por las emociones del momento, ¿vale? Por ello, desde aquí tenemos que tenerlo en cuenta y lo tenemos que ir viendo de esta forma. De igual forma, aquí tenemos que ir viendo también que tenemos que establecer límites de pérdida. Es decir, tenemos que definir el punto en el que estamos dispuestos a salir de una operación si las cosas no van como nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a evitar pérdidas excesivas. Por ejemplo, desde aquí vamos a ver un análisis en esa parte y vamos a utilizar, por ejemplo, Coca-Cola, ¿vale? Que es la que teníamos anteriormente para poder hacerlo. Nos imaginamos aquí en esta parte que yo quiero hacer una compra en este punto. ¿Por qué? Porque el precio voy viendo que está en buena zona y que ya en base al análisis técnico tengo una buena zona para hacer la compra. Este punto de aquí lo vamos a ver en más detalle, como te decía al principio, en la descripción del vídeo, donde te voy a dejar la clase de 40 minutos, donde nos metemos de lleno en la parte del análisis y sobre todo de cómo operar con un capital realmente que no es tuyo. Para ello, lo que haces es que minimizas el riesgo y sobre todo puedes potenciar tus beneficios. ¿Por qué? Porque vas a poder operar con un capital mayor. Así que aquí en la descripción del vídeo te lo voy a dejar para que puedas ir viendo. Desde esta parte, para poder nosotros establecer los límites de pérdida, tenemos que ir viendo herramientas como, por ejemplo,
la previsión o las posiciones largas. Por ejemplo, desde aquí, una posición larga es que yo voy a hacer una compra y si el precio sube, yo gano. Desde aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo, por ejemplo, hago mi entrada aquí y el precio cae un 4,11, perfecto. Aquí yo coloco mi stop loss y hago el cierre de esta operación. Si el precio sube otro 4%, yo estoy ganando el 1 a 1 que se llama esta parte. Es decir, estoy dispuesto a arriesgar lo mismo que voy a ganar. Entonces, este tipo de herramienta es clave para poder determinar un buen plan de trading y sobre todo que el trading que vayas a hacer sea exitoso. ¿Por qué? Porque si no llevas unas reglas y no las sigues de forma predefinida, unas veces vas a ganar más, otras veces vas a perder más. Algunos días ganarás mucho, otros días ganarás poco y no tendrás una consistencia, que ese es el objetivo de todo trader. Desde aquí podemos ir viendo también la parte de practicar la disciplina. Es decir, por ejemplo, tenemos que seguir fielmente nuestro plan de trading y respetarlo. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que las emociones hagan desviarnos de nuestra estrategia. Tenemos que aprender a aceptar las pérdidas y el trading pues obviamente implica tener riesgos. Es decir, por ejemplo, si yo hago una operación basándome en mi sistema y me sale mal, realmente yo estoy dentro de los parámetros a los que puedo estar. Pero si yo hago una operación que está fuera de mi sistema y me sale bien, lo que voy a creer es que esta parte es una falsa realidad de que voy a ir acertando porque soy el mejor. Realmente lo que me está creando es un mal hábito en esa parte y no una disciplina. Por ello, desde aquí, en la parte de aprender a aceptar las pérdidas es una de las partes más importantes en el trading. Y hasta aquí, pues nuestras 3 reglas de oro en el trading. Recuerda siempre tener un plan de trading sólido, realizar un análisis del mercado exhaustivo y mantener el control emocional. Estas reglas te van a ayudar a navegar por todos los altibajos del mercado y sobre todo aumentar tus probabilidades de éxito. Si te ha gustado este vídeo y te ha resultado útil, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de las clases como las de hoy. Y te recuerdo que aquí en la descripción del vídeo te voy a dejar una clase de tan solo 40 minutos donde te vamos a explicar cómo hacer análisis técnico, cómo crear una estrategia, te vamos a mostrar la que nosotros tenemos ya y también cómo puedes acceder a cuentas fondeadas, donde no es necesario ni que tengas tu propio capital. Así que espero que te haya gustado la clase y nos vemos en la siguiente. Hasta ahora.